Bueno, siguiendo un poco con la línea del doctor Saqueto, porque es de la misma región, nosotros vamos a hablar un poco de la planificación turística en la región de la cuenca de la Laguna Melincué. ¿Y qué propósitos y qué es una planificación turística? Y es esto que nos sirve para orientarnos y para saber cuál es el mejor camino para llegar a destino. Y puse esta imagen porque como estamos hablando en un contexto de agrimensores, me pareció una buena idea. ¿Qué debe tener el plan? Bueno, debe tener propuestas basadas en el diagnóstico de los problemas. Y este trabajo para identificar cuáles son los problemas que se presentan en esa región, básicamente es un trabajo interdisciplinario. Que me acerque más. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de todas las situaciones problemáticas que se pueden presentar o las ventajas que tienen lugar, ver cuáles son las alternativas viables para esta propuesta, y también es importante ver el consenso social que tienen las propuestas que se van a desarrollar. Como nosotros íbamos a elaborar un plan estratégico de turismo sustentable en este sitio, que es un sitio Ramsar en especial, porque bueno, también algunos de los disertantes anteriores lo mencionaron, hay que hacer un componente y hay que evaluar todos los distintos, por ejemplo, estructuras, infraestructuras, básicamente el ambiente natural, social, cultural. Aparte de Melincué, que está sobre la laguna, son 9 distritos los que abarca la cuenca en general. Y la laguna en sí ocupa el 16%. Bueno, un poco para hablar del origen de la laguna, vamos a ver este esquema que fue elaborado en su momento por la doctora Pierina Pasotti, directora durante muchos años del Instituto de Fisiografía y Geología, y que de alguna manera resume o nos ubica en la región que denominamos Pampa de las Lagunas o Pampa hundida. Bueno, de alguna manera se muestra cómo las tensiones laterales han ido deformando la corteza, que es la cáscara que envuelve al planeta, y que de alguna manera aparece reflejado en este esquema de evolución, en esta zona, lo que llamamos cubierta sedimentaria, que es la parte superior, abarca más o menos un espesor de 2.400 metros de profundidad y justamente se ha ido deformando con el basamento cristalino, que termina fracturándose y generando bloques, algunos de los cuales ascienden y otros descienden. Después, cuando vean los pósteres, van a ver que en algunos de ellos está bien esquematizado un modelo tridimensional, un modelo plástico, que muestra cuáles son esas características de la laguna, que es una laguna de origen tectónico, a diferencia de las que están ubicadas más al sur en la provincia. Esta está dentro de un bloque de esos que menciono, hundido, y en la Pampa de las Lagunas o Pampa hundida. Bueno, acá vemos las fallas asociadas, son fallas longitudinales, de las cuales la más conocida es la que nace allá por Santiago del Estero, que es Selva Tostado, ya en la provincia de Santa Fe, Melincué, y que de alguna manera nos ubica en esta región, que es la denominada Pampa hundida, o Pampa de las Lagunas, ya que hay una gran cantidad de lagunas y esta falla termina, fíjense, en la zona de Bahía San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, donde va el río Salado. Vamos a la próxima. Bueno, el modelo al cual me refería, en donde se ve la orientación que tiene ese bloque hundido, en el sentido este-oeste, y con la superficie que recién les decía Mariela, abarca una parte de la llanura en donde también tenemos una diferencia en lo que hace al relieve, que va desde la zona de Chapuy a la parte más baja de Melincué, de aproximadamente 20 metros, con lo cual esa particularidad que tiene la región, con forma así de una gran palangana, hace que esa cuenca endorreica, sin salida directa, sea solamente su forma de
de reducir los volúmenes de agua a través de la evaporación y a partir de hace algunos años con una estación de bombeo que obviamente consume energía y mucha, ¿no? Bien, acá vemos como lo que decíamos antes, que está dividida en dos subcuencas. La superior, que aproximadamente tiene 800 kilómetros cuadrados, que es la A, que va a desembocar en el canal Sanurbano, del Sauce, el arroyo del Sauce, Pavón y el río Paraná. Y la cuenca B, que es la que nos ocupa, que es la que tiene aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, es donde esta es una cuenca endorreica, o sea que no tiene salida, ningún tipo de salida, y acá la transferencia en el agua es vertical, o sea que precipita, evapora o infiltra, que por eso es importante después cuando veamos los beneficios de un humedal. La reposición de los acuíferos tiene que ver con esto. Es la dinámica propia de una laguna endorreica. Es un sistema léntico, significa que son aguas quietas. A ver, y acá quería mostrar uno de los instrumentos operativos es que en el año 2008, ya lo mencionaron, fue declarada sitio Ramsar. Sitio Ramsar son sitios de importancia, de humedales de importancia internacional, y cada uno tiene su particularidad. ¿Por qué a nosotros nos importa tanto preservar y proponer Melincue como un sitio a considerar y como tema de estudio? Porque decimos que es un humedal. ¿Y qué es un humedal? La misma convención en 1971 propuso una definición que básicamente lo vamos a ir viendo en función de la laguna que trabajamos. Son extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas con agua, sean de régimen natural, como es el caso, artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, como es el caso de la laguna Melincue, que tiene una salinidad de 2,84 gramos por litro, o sea que es de salada a salobre, y que no exceda 6 metros. La laguna de Melincue tiene fluctuaciones en su profundidad de aproximadamente de 2 a 6 metros, depende de la dinámica, que después Eduardo ya les va a contar cómo va fluctuando, pero nunca supera los 6 metros. Básicamente es un lugar donde está ocupado con agua y que tiene estas características. ¿Por qué es importante preservar un humedal? Esto, por la reposición de las aguas subterráneas, que es un poco lo que dijimos antes, que las precipitaciones, al ser una cuenca endorreica, básicamente el agua al no tener efluentes, la dinámica es vertical, entonces básicamente el agua infiltra y va a ir a las napas subterráneas. También en la zona suroeste es donde se produce ahí, según Iriondo, cañadas, paleocañadas, que están enterradas y que los cursos actuales siguen más o menos esa trayectoria, y es una zona como que va reteniendo el agua en el momento de mayores precipitaciones y entonces va retardando el acceso del agua y con los beneficios que esto significa. Depura las aguas, provisión de hábitat, esto ya lo vamos a ver, en el último censo se llegaron a censar en épocas hasta 200.000 aves, hay 160 especies de aves importantes, también después ya vamos a ver un poquito más con más detenimiento, estas son áreas de gran biodiversidad y es importante que las preservemos. Y esto de tener gran biodiversidad también invita a que sea un valor turístico y recreativo, porque dentro de la definición de promoción de salud, como bien dijo, también está esta cuestión recreativa. Valores culturales, porque Melincue aparte tiene otros atractivos turísticos, además del casino, educativos y de investigación. Acá hicimos unas encuestas en la región durante mucho tiempo y vimos que la laguna es considerada como el recurso turístico de mayor peso, a pesar de que ya estaba desde el 2007 el casino
y bueno, el Mangrullo, que no sé si lo conocen, pero que también es un atractivo turístico y cultural, histórico. Pero la laguna tiene su atractivo y toda la gente que viene de muchos lugares, sobre todo del sur de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, la ponían en valor a la laguna. No voy a hacer como mucho hincapié en la legislación, pero sí para dar cuenta que desde el año 98 está la ley 11.634, que la declara como área, a la laguna Melincue como área de planificación estratégica ambiental y reserva natural del humedal de Laguna Melincue. Va a ser una reserva natural declarada por la provincia de Santa Fe y también en esa ley contemplaba crear una estación de monitoreo y vigilancia. Esa ley es como que hasta la fecha nunca se llegó a reglamentar ni a implementar, y acá, como dice, no se constituyó el comité de gestión, no se ha desarrollado un plan de manejo, careciendo el sitio de real implementación en el terreno, y tampoco hay poder de policía como que controle esto de que es una reserva provincial al sitio Ramsar. Otra cosa que que esta ley no contempla es que de los 9 distritos que ocupa la laguna, contempla 5. En una de las, a ver, volvería a ver para mostrarles, acá se ve bien, los que están en oscuro son los distritos que contempla la ley, dejando afuera estos 4, esto y Miguel Torres, que está acá. No se ve con a ver, con el tuyo. Márcalo. Dejando afuera a Santa Isabel, Chapuy, Carmen y Miguel Torres. Bueno, otra herramienta de gestión también, que aparte de ser sitio Ramsar, humedal de importancia internacional, es sitio ICAS. ¿Y qué es sitio ICAS? Es un área importante de conservación de aves de la República Argentina, esto en el 2005, tiene aproximadamente 12.000 hectáreas y los criterios, por ejemplo, tiene 3 de las especies amenazadas a nivel mundial, se presentan en este humedal, como por ejemplo los flamencos, que antes hablamos, el flamenco austral, el flamenco andino, que es la parina grande, y el espartillero. Estos son 3 de las poblaciones amenazadas a nivel mundial, o sea que habría que preservar. Y después tiene congregaciones de aves acuáticas por más de 20.000 individuos, o sea que tiene gran biodiversidad. Acá puse algunas imágenes como para salir del texto, que están, estas fotos las saqué del áreas potenciales de conservación de la provincia de Santa Fe. Vemos las congregaciones allí de playeros, gaviotas, no me quiero olvidar, son zonas de aves migratorias como de los chorlos y de los gaviotines también. Hay la fauna es de dominio pampásico, vemos, bueno, en las áreas de zonas salinas se ve el ticlis, que es el pelo de chancho, que es típico de esta zona, zorros, anfibios. También en la zona vemos agregaciones de cinacina, aromitos. Bueno, y también otro de los atractivos turísticos que en su momento fue como relevante y que muchas de las gentes encuestadas la pusieron en valor era el hotel. Y bueno, ahora Eduardo va a hablar del tema de qué pasó con esto, con las fluctuaciones del nivel de agua de la laguna. Bueno, este trabajo que se hizo en el instituto en su momento, de alguna manera muestra la evolución que tuvo la laguna, ahora vista en una planimetría, que arranca ya en 1913. Es decir, que la laguna tenía la dimensión menor y luego fue evolucionando. Fíjense cómo fue evolucionando de esta manera al año 1924, después en el año 41
Y después ya con el advenimiento de la fotografía aérea, posguerra, se empezaron a hacer trabajos vinculados no solo con la cartografía de IGM o IGN, sino también apoyados en las fotografías aéreas del año 54 del Instituto Geográfico Militar y posteriormente en el año 65 con las fotografías escala 1/20.000 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, con lo cual se empezó a trabajar de esa manera, hasta que, bueno, en nuestros días tenemos la posibilidad de seguirlo con imágenes satelitales. De alguna forma, y lo que quería señalar es que hubo en los registros de la gente del pueblo 2 inundaciones que fueron de alguna manera señeras. Una fue la del año 32, que luego disparó o fue el motivo de la construcción del canal Sanurbano, que mencionaba Mariela, que está en la parte de la subcuenca norte, y luego la del año 41. Yo alcancé a conocer una posterior, la del año 65, que fue importante, ingresó mucha agua de la cuenca superior, o la que está vinculada al canal Sanurbano, hacia la población por una hondonada que está en este sector, hacia arriba, no aparece en esta, pero está en esta dirección. El agua ingresaba desde la cuenca norte hacia la laguna. Eso fue lo que determinó la construcción del canal Sanurbano y luego su limpieza posterior recién en el año 75. Todo ese periodo que va del 75 al año 81, 82, fueron de una importante inundación con cortes de rutas, y ahí se bloqueó el acceso al hotel y ya no se pudo ingresar más por lo menos por 30 años. Se hablaba ya en esos momentos de generar una estación de bombeo, proyecto en el cual, siendo en mi caso estudiante, con algunos compañeros y los docentes de aquel momento, de la cátedra de topografía y geodesia, se hizo el primer trabajo de relevamiento con el instrumental que había en aquella época, que eran telurómetros y teodolitos. No había todavía distanciómetros ni GPS, y se hizo de esa manera con una embarcación y desde la orilla, haciendo un método de intersección, topografía, y se fueron también haciendo una especie de grilla y ubicando en ese lugar, determinando las coordenadas desde tierra y luego sacando también por un sistema de embarcación con ecosonda la profundidad de la laguna para realizar la batimetría. Con lo cual se estableció aproximadamente el volumen que contenía el cuenco de la laguna para su posterior instalación de bomba. Ese proyecto luego se llegó a licitar inclusive allá por el 83, pero no se llevó a la práctica. Recién se hace la estación, no de las mismas características que sobre la base de aquel proyecto, sino lo que está actualmente hecho, que son 2 estaciones de bombeo, y recién en el año 2007 se concluye esa obra. Vamos a la próxima. Bueno, esto muestra cuál fue la dinámica o cuál es la dinámica que tiene la laguna, es decir, van a ver que hay una correlación entre cota y lluvia, lo cual implica que la principal fuente de alimentación que tiene esta laguna es por el agua de lluvia, que llega de manera superficial apenas se produce la precipitación, o bien lo hace en forma posterior a través de la infiltración en la parte superior de la cuenca, y que luego va llegando como agua subterránea ya con un alto contenido de sales que vienen de arrastre en la región. Acá se ve este periodo que se analizó en el momento que se estaba gestando la ley, fue entre el año 65 y 1999, que muestra justamente las variantes, ¿no es cierto?, que se producían en la época de la década del 70, luego hubo un descenso pronunciado hasta la década o hasta el 81-82, y luego empieza una lenta evolución, y finalmente llegamos al año 2003, con el pico máximo en lo que hace a valores de cota de 86,13 metros, con lo cual se puso en riesgo el casco urbano, llegó muy cerca de la terminal de ómnibus, por supuesto cortó la ruta que va hacia el Hortón, de la ruta 90, y bueno, puso, obviamente que el hotel en ese momento tenía
más de 1 metro de agua, ¿no es cierto?, cubría gran parte de su infraestructura. Vamos a la próxima. Bueno, ahí está pintada de alguna forma la cuenca a la cual hizo referencia hoy Mariela, toda esa cuenca que abarca esos 9 distritos, de los cuales la única población que está incluida adentro, totalmente adentro, es Melincué. Y la misma aparece limitada por distintas rutas, la ruta 8 que une Buenos Aires con Córdoba, la ruta 90 que la atraviesa. Hay un par de casos emblemáticos que siempre le mostramos a los alumnos, que es la de la ruta 93, que viene desde Chañar Ladeado, pasa por Firmat y atraviesa, incluso mientras se construía, la ruta tuvo serios problemas de inundación, se terminó igual, y luego fue clausurada. Actualmente fue reemplazada por una ruta que está pegada al ferrocarril que va hacia Buenos Aires y pasa por la localidad de Labor de Boy. O sea que para ir a Hugues hay que dar una vuelta en esta parte, justamente para evitar ese tramo que está clausurado. Bueno, una referencia que queríamos hacer, y este es un trabajo que hizo la provincia y lo entregó hace muy pocos días, que se denomina Sitio Ramsar del humedal de la Laguna Melincué, y que de alguna manera hace referencia a la localización de los basurales, que justamente era uno de los ejes temáticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tratamiento de los residuos sólidos en los lugares de turismo como es este? Y podemos apreciar que hay distintos basurales alrededor de la laguna, uno quizá el más importante sobre la ruta 90, entre Melincué y el Hortondo, muy pegado a la ruta, es la cava que se utilizó para sacar todo el material que se utilizó en la confección o la construcción de la ruta, y que luego se comenzó a rellenar con basura desde la localidad del Hortondo y Melincué. Allí no solo iba basura a parar, sino que también los camiones atmosféricos vuelcan los líquidos cloacales. Y además está abierto, o sea que nunca se hizo una protección ni con alambrado, ni con vegetación, ni tampoco tiene ninguna protección para evitar que justamente los líquidos de percolado vayan a la napa freática. Bueno, actualmente la localidad de Melincué tiene su basural detrás del cementerio, a cielo abierto y sin ningún tipo de protección al respecto. Ahí se ve alguna fotografía y se sigue agrandando. Vamos a la próxima. Esta es la de los otros. Sí, estos son los ejemplos de la ruta 90 en el primer caso. Otro que está en la zona de Labor de Boy, que también es una cava. Y el otro es sobre la ruta 93 que yo le comentaba, clausurada desde el lado de Labor de Boy. No, dale. Bueno, y acá un poquito hicimos un resumen del marco legal, que es algunos de estos también ya fueron mencionados. La Ley Provincial de Medio Ambiente, que es la 11.717. Después, la que habíamos hecho este análisis de la 11.634, que hablábamos de que todavía no estaba reglamentada y que había propuesto esto el área de planificación estratégica, que bueno, que esperaremos que en algún momento, con las consideraciones que se le han hecho, se ponga en vigencia. Quise poner la Ley Provincial 12.175 porque está el área de la Laguna Melincué ya es reserva natural del humedal Laguna Melincué desde el punto de vista de la provincia. Y después algunas otras leyes que también habría que considerar es la de Comité de Cuencas, la de manejos de suelos y conservación, y también el mapa de ordenamiento de los bosques nativos de la provincia de Santa Fe, además de las que ya desarrollamos. Bueno, y la conclusión es, por supuesto, que para tener en cuenta los lineamientos de las propuestas turísticas hay que tener en consideración muchas de las cuestiones que acá se dijeron, garantizar la distribución justa de estos costos-beneficios, saber cuál es la propuesta más viable y cuál es la propuesta que es más aceptada por las comunidades y por los distintos actores que intervienen.
Mantener, por supuesto, la calidad del medio ambiente y teniendo en cuenta siempre y nunca perder de vista la importancia que tiene este humedal para toda la región y poner en valor estos recursos naturales, culturales e históricos que también forman parte de propuestas turísticas, porque esto, por ejemplo, lo del sitio de monitoreo y vigilancia, aparte de que le sirve a los investigadores para hacer el seguimiento del estado de los ecosistemas, también es importante para cualquiera que quiera ir a ver aves que se encuentran en muy pocos lugares en el mundo. ¿Por qué no? No es que porque yo sea bióloga, me parece que va mucha gente a disfrutar y forma parte de una cuestión recreativa también. Cuando nosotros hicimos las encuestas había gente que iba a hacer ciclismo, que solicitaba que se hiciera una costanera para que pudieran desarrollar esta actividad de forma constante y segura, por ejemplo. Entonces nos iban pidiendo, ¿por qué no le dicen? Nosotros simplemente estábamos haciendo un relevamiento para ver, pero hay muchas actividades deportivas también que se desarrollan en la laguna, como el skateboarding, que es un deporte que se usa aprovechando los vientos intensos que hay en la zona y que mucha gente lo practica. Bueno, no sé, la gente de la localidad lo puede saber más que yo. Entonces tiene mucho potencial esta zona para poder desarrollar actividades que beneficie a todos los actores que intervengan. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.